¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenos días. Bueno, doctor, a rasgos generales, ¿qué es lo que han logrado detectar de cómo es la alimentación de los niños, niñas y adolescentes en Argentina? Bueno, la verdad que si hay una palabra que la resume es la baja calidad, ¿no? Es algo que no nos extraña porque desde CPA venimos realizando diferentes estudios acerca de la alimentación de la población en general y de los niños y bueno, obviamente que estos rasgos que encontramos en la encuesta que hicimos junto con el OTSA, con el Observatorio de la Deuda Social Argentina, no difieren de otros resultados de trabajos previos. Es decir, la calidad de dieta de nuestros niños es baja, tan solo el 5% de los niños podríamos decir que tienen consumos que responden a las recomendaciones de las guías alimentarias. A la vez un 38% de los niños definitivamente tiene una alimentación sensiblemente alejada de las recomendaciones, de esas recomendaciones, y digamos que el porcentaje restante, esto es un poquito más de la mitad de los niños, navegan en una zona en la que tienen una alimentación más o menos buena o más o menos mala, ¿no? Y esto tiene fundamentalmente relación con bajos consumos de alimentos que nuestras guías alimentarias se identifican como protectores o saludables, y me refiero a las verduras, a las frutas, a las legumbres y cereales integrales, como principales alimentos deficitarios en la dieta infantil. Claro, y sumar lácteos y carnes también, que son fundamentales para el desarrollo. Sí, obviamente, el déficit en lácteos comparativamente es menor que el anterior, y el déficit en carnes verdaderamente es muy marginal. De hecho, hay un porcentaje de niños, no es significativo, estamos hablando del 13-14% aproximadamente, que se encuentra en una zona de exceso de carnes, ¿no? El déficit de carnes en Argentina no es un problema, excepto para una porción muy pequeñita en la cola más inferior de la distribución de ingresos, ¿no? En el resto de la población, aún en los sectores pobres, el consumo de carnes en Argentina, el consumo de proteínas de origen animal, afortunadamente no es un problema de salud pública. Claro. Justamente coincidente con esto, ayer hablábamos con almaceneros de Córdoba, que también hicieron un informe donde daban cuenta que en los sectores más vulnerables la fruta prácticamente es inexistente en la alimentación de los niños, y las verduras tiende a caer muchísimo cuando peor es la condición socioeconómica. ¿Esto también se ve reflejado en este informe? Sí, por supuesto. La verdad que verduras y frutas son alimentos que, en la medida en que la situación económica de los hogares empeora, sus consumos son más bajos. Estamos atravesando algunos años, un año en particular y unos últimos meses muy en especial, muy sensibles para el precio de las verduras y de las frutas, sobre todo de las verduras, lo cual implica obviamente en los hogares más vulnerables socioeconómicamente un factor adicional que potencia ese bajo consumo. Claro, imagino el problema también en aquellas casas donde no solamente se consume productos de mala calidad, si se quiere, sino donde a veces pasan días donde no completan todas las comidas. Allí la alimentación y la calidad de nutrición de los niños debe ser realmente preocupante. Sí, por supuesto. Yo creo que estamos en un momento muy delicado y muy preocupante en términos de nutrición infantil. Creo que más que nunca es necesaria una intervención inteligente del Estado a través de sus diferentes dispositivos o programas alimentarios, tratando de llevar a la población, a las familias, a los hogares en donde hay niños, no cualquier alimento, sino fundamentalmente aquellos alimentos de mejor calidad nutricional, que son los más afectados en momentos de crisis en materia de precios de productos, ¿no? Doctor, ¿a qué se debe, el tipo de alimentación que hoy tienen los niños y niñas? Porque sabemos que obviamente la preparación va por parte de los adultos, ¿no? ¿Tiene que ver con la parte económica, a la ausencia de los padres porque quizás están trabajando y a tener esos tiempos para poder hacer una preparación que obviamente cumpla con todos los ingredientes nutritivos? ¿A qué se debe? Bueno, yo creo que es un mix de factores los que determinan la baja calidad de la alimentación infantil, y por supuesto que esos factores difieren según el nivel socioeconómico de los hogares. No es lo mismo un hogar con acceso económico a los alimentos
allí probablemente algunas cuestiones vinculadas a la educación alimentaria, a la rigidez de algunos consumos que tenemos los argentinos. Los argentinos tenemos algunas características que son muy arquetípicas en nuestra dieta. Nos gusta mucho el pan, nos gusta mucho la papa, nos gusta mucho la carne, y se trata de consumos que aún en sectores de ingresos con digamos acomodados también forman una parte importante de la dieta en general y de la dieta infantil, siendo que es necesario moderar algunos consumos, el ejemplo de la papa, el ejemplo del pan, el ejemplo de las porciones muy grandes de carne. Es decir, en determinados sectores, obviamente, la educación alimentaria, la inelasticidad o rigidez de algunos patrones alimentarios muy arquetípicos nuestros, la rigidez al cambio me refiero, juegan un factor importante. Y en sectores más vulnerables socioeconómicamente, también juega este factor, obviamente que es un factor también presente, pero sobre todo en momentos como los actuales creo que los precios de los alimentos, la alta carga impositiva que tienen los alimentos en general tienen una carga impositiva que está en el orden de 35% aproximadamente, es decir, si hubiera por ejemplo, algún descuento del IVA o de algún impuesto en el precio de los alimentos, esto favorecería el acceso de sectores que hoy en día tienen severas dificultades económicas. Entonces creo que ahí tenemos dos causas que son importantes. Por otra parte, la asistencia alimentaria del Estado, el diseño nutricional de los programas alimentarios, por ejemplo, los comedores escolares, los comedores comunitarios, los programas que distribuyen alimentos. Verdaderamente ahí tenemos también una caja negra por mejorar, por optimizar, para llegar a los hogares con mejores alimentos, ¿no? Creo que esas son probablemente las tres principales razones que interjuegan entre ellas, en algunos hogares un poco más, en otros hogares un poco menos alguna, y que definen justamente esta mala calidad de dieta infantil. Otro factor no menor, sobre todo en los niños más pequeños, es la falta o las insuficientes pautas de cuidado de la alimentación que los niños y los padres deben recibir por parte del equipo de salud. Digamos, nuestros chicos en los primeros años de vida visitan asiduamente a través de controles de salud, centros de salud, hospitales, visitan en definitiva el equipo de salud, y el equipo de salud ahí tiene una responsabilidad muy importante en poder trabajar con los padres, en realizar la consejería alimentaria o nutricional necesaria como para que la alimentación en esos primeros años de vida sea la más informada, la más educada posible, ¿no? Y ahí también tenemos algunos déficits. Doctor, muchísimas gracias por su tiempo. Gracias a ustedes, un saludo a toda la población de Tucumán. Que tenga un buen día. Hablamos con el doctor Sergio Britos, director de CEPEA e integrante del grupo responsable de este informe de la deuda social argentina.